voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y entonces yo le contesté, ven, hay un lugar para una persona más. Vente con nosotros, hay un lugar para una persona más. Bueno, me encontré este meme, es una fotografía ahí en el Facebook que atribuye esta frase al doctor John MacArthur. Cuando una persona dice, bueno, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y John MacArthur contesta, bueno, vente, hay espacio para uno más. ¿No? Como diciendo, bueno, tienes razón, pero si tú vinieras, serías parte de lo mismo. Y es que es ingenuo pensar, realmente muy ingenuo pensar en la perfección de las personas, independientemente de que estemos en las iglesias o que no estemos, porque este devocional pues hay algunas personas que no están en las iglesias y lo oyen, pero mira, te leo el texto de Jueces capítulo 3 versículo 1, un libro viejísimo de no sé, mil y tantos años antes de Cristo, y que definitivamente nos habla de la mera realidad. Dice así: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. Y es una denuncia que hace el autor de Jueces de cómo es la realidad o cómo era la realidad del pueblo de Dios. Dios siempre ha hecho cosas muy bondadosas con el ser humano. De hecho, esta narrativa que tenemos en Jueces tiene que ver con la experiencia de la siguiente generación de las personas que salieron de Egipto, liberadas de la cautividad, y que la mayoría de ellos pudo ver los milagros de Dios en el desierto, la provisión de Dios, la comida que les enviaba, la sombra que les daba, la ropa que nunca se les gastó, dice la Biblia, el agua que necesitaban, bueno, un sinfín de bendiciones y provisiones que Dios dio a ellos durante su caminar o su peregrinar en el desierto. Y sin embargo, como todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros se nos olvidan las cosas bondadosas que recibimos de Dios. No hay ninguno que no se nos olvide. Por eso el Salmo 103, el autor que escribió esa canción del Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque, insisto, somos muy tendientes a olvidar las bondades de nuestro Dios. Y este grupo de personas que habían visto todos estos milagros, entonces ahora están ante una nueva realidad, están ingresando a la tierra prometida, están recibiendo todavía más beneficios y más abundantes cosas que lo que tenían en el desierto. Ahora tienen casas, tienen sombra, tienen árboles, tienen manantiales, bueno, tienen una cosa allí de bendiciones brutal. Y de todas formas, dice el texto aquí, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. Entonces, la naturaleza del hombre está allí metida en nuestra alma, la ingratitud, la falta de reconocimiento de nuestro Señor o de nuestro Dios, de sus bondades, y constantemente tenemos que regresar para reconocer esa bendición de Dios. Te leo otro texto de Jueces capítulo 2, dice:
también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Ese es Jueces capítulo 2, versículos 10 y 11. Entonces nos damos cuenta cuál es el problema que está latente en el corazón de los seres humanos. Uno de ellos es justamente la ingratitud, el olvido de lo que Dios hace. Te leo el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 1, dice: después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Y muchas veces en el libro de Jueces, 9 para ser precisos, 9 se repite esta frase de que los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Sí, definitivamente, aunque veamos las grandes bondades de nuestro Dios, aunque estemos en las iglesias, aunque veamos sus milagros en nuestras vidas, aunque recibamos un montón de bendiciones, muchas veces vamos a estar en el riesgo y muchas veces también vamos a tomar la decisión de no ser agradecidos y no ser consecuentes y no ser obedientes con nuestro Señor. Esa es la mera realidad. Entonces eso de que las iglesias están llenas de hipócritas es cierto, pero también es cierto lo que dice el Dr. John MacArthur, también hay espacio para uno más, ¿verdad? Porque los que dicen esta frase justamente proyectan su frustración, pero a la vez proyectan lo que ellos mismos podrían hacer. Así que necesitamos entonces ser muy observadores de las bendiciones de Dios, pero al mismo tiempo muy llenos de gratitud constantemente cada día. Y bueno, el sistema en el que vivimos y nuestra propia naturaleza constantemente nos hacen siempre querer algo más, siempre estar llenos de insatisfacción. Israel, el pueblo israelita, en el desierto estaba lleno de insatisfacción, pues porque no tenían un lugar fijo, no tenían manantiales, no tenían sombras, no tenían árboles, no tenían etcétera, ¿verdad? Pero ahora que ya están en la nueva tierra y ahora ya hay todas estas bendiciones, de todas formas su corazón está lleno de insatisfacción. Y entonces, cuando esa insatisfacción carcome nuestro corazón, es allí que entonces empezamos a buscar satisfactores absurdos. Y es lo que hizo Israel. Dejaron al Dios vivo y verdadero, como dice ahí el texto. Los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor y luego se fueron a adorar a los ídolos. ¿Por qué? Pues porque la perspectiva es que los ídolos iban a satisfacer sus necesidades. Y efectivamente, ayer te decía en el devocional que el culto cananeo estaba lleno de sensualidad y sexualidad y fue atrapando los corazones de los israelitas, de tal forma que se fueron tras esos cultos idolátricos, tratando de encontrar llenura para su gran vacío existencial, el gran vacío personal. Lo tratamos de llenar con algo que no es Dios, con ídolos, con satisfactores efímeros, y entonces nos damos cuenta que estamos envueltos en un círculo vicioso del que solamente Dios puede sacarnos. Así es que miremos nuestro corazón y tengamos cuidado con la insatisfacción, porque Dios es el grande satisfactor profundo de nuestra realidad existencial. Tengamos mucho cuidado de buscar otros satisfactores, porque igual que Israel podemos irnos tras las idolatrías, quizá no de imágenes o de cultos religiosos que no son Dios, pero sí
encontrar otros satisfactores que llenen nuestra vida de forma efímera y que no sean Dios. Por eso, hagamos caso de la palabra de Dios y veamos este ejemplo de este pueblo para regresar de todo nuestro corazón cada día a Dios. Y como decía el autor del Salmo 103, bendecir cada día a nuestro Dios y no olvidar ninguno de sus beneficios. Que Dios te bendiga.